Hola, buenas tardes. Bueno, antes que nada me gustaría presentarme. Soy Leonardo Simón Valente y actualmente estoy cursando el séptimo semestre de la carrera en Ingeniería Civil. Y bueno, hoy les quería hablar un poco sobre la institución en la que estoy realizando mi servicio social y las problemáticas y necesidades que esa institución atiende, ¿no? Y un poco sobre el proyecto que estoy llevando a cabo en esta institución. Pero antes que nada, me gustaría definir qué es la pobreza. La pobreza es una situación o forma de vida que surge como producto de la imposibilidad de acceso o carencia de los recursos para satisfacer las necesidades físicas y psíquicas básicas humanas, que inciden en un desgaste del nivel y calidad de vida de las personas, tales como la alimentación, la vivienda, la educación, la asistencia sanitaria o el acceso al agua potable. También se suele considerar la falta de medios para poder acceder a tales recursos, como el desempleo, la falta de ingresos o un nivel bajo de los mismos. También puede ser el resultado de procesos de exclusión social, segregación social o marginación. Bueno, México es un país con mucha desigualdad social. Por ejemplo, si hacemos una comparativa entre el 10% de la población más rica, que en promedio gana 49,000 pesos al mes en una familia con 4 integrantes, y el 10% más pobre de la población, que gana en promedio 1,600 pesos al mes en una familia de 4 integrantes igual, vemos que la comparativa entre estos dos sectores de la sociedad es de aproximadamente 30 veces, por lo que México en ingresos y en cualquier otra dimensión es un país bastante desigual, ¿no? Bueno, la pobreza en México. La pobreza en México, bueno, en México es pobre quien sufre doble, quien sufre dos de estos problemas, que son los problemas de ingreso, basados en el precio de la canasta básica de alimentos, bienes y servicios. Y según el Consejo Nacional de Política y Desarrollo Social, en 2012 esos ingresos eran menores a 9,700 pesos al mes en familias de 4 integrantes y tener al menos una carencia social, ya sea rezago educativo, carencia de acceso a servicios de salud, personas sin acceso a seguridad social, carencias por calidad de vivienda, etc. ¿Cómo podemos medir la pobreza? Bueno, en México quien mide la pobreza es el Consejo Nacional de la Política de Desarrollo Social y la mide según la falta de ingreso de las familias, el no tener acceso a la educación básica, a los servicios de salud, a la seguridad social, a una vivienda de calidad y no tener servicios básicos en esta vivienda y no tener acceso a la alimentación. Estas son gráficas y estadísticas igual del Consejo Nacional de Política de Desarrollo Social y es la medición de la pobreza de los años de 2008 a 2018 en México. Y con esto nos podemos dar cuenta de la magnitud del problema de la pobreza que hay en el país. Por ejemplo, 41,9% de la población mexicana estaba en situación de pobreza en el año 2018, aproximadamente 52,4 millones de personas. Por ejemplo, el 7,4% se encontraba en situación de pobreza extrema, aproximadamente 9,3 millones de personas. Y vemos que solo el 21,9% en el año 2018 de la población era no pobre y no vulnerable. Por ejemplo, si nos vamos a los ingresos, el 48,8% de la población mexicana tenía ingresos inferiores a la línea de pobreza, aproximadamente 61,1 millones de personas. Y el 16,8% de la población tenía ingresos inferiores a la línea de pobreza extrema, aproximadamente 21 millones de personas. Aquí en esta parte de abajo tenemos indicadores de carencia social del año 2008 al 2018. Vemos que, por ejemplo, el 21,1 millones de personas en el país tenían rezago educativo, 20,2 millones de personas
carecían de acceso a los servicios de salud. 71.7 millones de personas carecían de acceso a la seguridad social. 25.5 millones de personas en el país carecían de acceso a la alimentación. 13.8 millones de personas carecían de calidad y espacios en las viviendas. Y 24.7 millones de personas carecían de acceso a los servicios básicos en las viviendas. Aquí tenemos otras estadísticas por entidad federativa igual realizadas por el Consejo Nacional de Evaluación y Política de Desarrollo Social, Coneval, del año 2008 al 2018. Y aquí, por ejemplo, en Guanajuato, vemos que el porcentaje no ha variado mucho en 10 años, del 2008 al 2018. Se mantiene más o menos en un porcentaje del 42.4, 48% del porcentaje de la población del estado, ¿no? Que por ejemplo en 2018 equivalía a 2.587.800 personas. Y aquí por ejemplo vemos que el 4.2% de la población del estado de Guanajuato en el año 2018 estaba en situación de pobreza extrema, aproximadamente 253.300 personas. Y bueno, ahora vamos a hablar de la pobreza y derechos sociales de niñas, niños y adolescentes en México. En 2014, 1 de cada 2 niños, niñas y adolescentes en México era pobre. 1 de cada 9 se encontraba en pobreza extrema. Aquí tenemos una gráfica de distribución de la población de 0 a 17 años, según la condición de pobreza en el año 2014. Podemos ver que el 53.9% de la población de 0 a 17 años en México, aproximadamente 21.4 millones de niñas, niños y adolescentes, carecían de las condiciones mínimas para garantizar el ejercicio de uno o más de sus derechos sociales: educación, acceso a la salud, acceso a la seguridad social, a una vivienda de calidad y con servicios básicos, y a la alimentación. Además, el ingreso de su hogar era insuficiente para satisfacer sus necesidades básicas. Y aquí abajo vemos que el 11.5% de la población infantil y adolescente en el país, aproximadamente 4.6 millones de niños, niñas y adolescentes, se encontraba en pobreza extrema en 2014, al tener carencias en el ejercicio de 3 o más de sus derechos sociales y ser parte de un hogar con un ingreso insuficiente para adquirir los alimentos necesarios a fin de disponer de los nutrientes esenciales. Y vemos que solo el 17% de los niños, niñas y adolescentes en el país estaba en una situación de no pobreza y no vulnerabilidad. Aquí les quería mostrar este mapa de la ciudad de León, Guanajuato. A ver, déjenlo proyecto en Google Earth. Es igual realizado por el Consejo Nacional de la Política y Desarrollo Social. A ver. Aquí, por ejemplo, vemos la ciudad de León, ¿no? Está marcada por distintas zonas de distintos colores. Estos colores indican el rango de pobreza en esa zona. Por ejemplo, este color amarillo claro indica un rango de pobreza en la zona del 0 al 18%. Este color amarillo un poco más fuerte indica un rango de pobreza en la zona del 18 al 34%. Este color naranja indica un rango de pobreza del 34 al 50%. Y estas zonas que son las más afectadas, las más vulnerables, estas zonas rojas del 50 al 70% y 70 al 100% respectivamente, son las son las zonas con índices de pobreza más grandes, ¿no? Con rangos de pobreza más grandes. Y pues bueno, vemos que se encuentran la mayoría alrededor de la ciudad de León. Por ejemplo, esta zona, la zona por ejemplo, de La Joya, es una zona con un rango de pobreza del 70 al 100%.
A ver, por ejemplo, vámonos acá a la zona de los castillos, por ejemplo. Igual es una zona con rango de pobreza bastante alto. Y por ejemplo, por ejemplo, pues igual las zonas suburbanas de Medina, ¿no? De San Juan de Otates. Por ejemplo, la zona donde atiende la institución en la que estoy realizando el servicio social 1 y yo lo sigo, es en la periferia norte de la ciudad de León, en la colonia suburbana de Nuevo León y los alrededores, ¿no? Como San Javier, Echeveste y Tajo de la Presa. Y bueno, ahora me regreso a la presentación. Y bueno, les voy a hablar un poco ahora sobre la institución en la que estoy haciendo el servicio social, ¿no? Y yo lo sigo hace. Y bueno, dice, nadie educa a nadie, nadie se educa a sí mismo, las personas se educan entre sí con la mediación del mundo. Paulo Freire. La realidad es la base del acto educativo para ser reflexionada, asimilada y enriquecida, a fin de incidir en su transformación. Es el lugar donde brota un compromiso social, crítico y generoso. Este es el modelo educativo de Yolosigua. Y bueno, origen y misión. Interpeladas por rostros y situaciones del pueblo de México, las religiosas del Sagrado Corazón optaron por ubicarse geográfica e históricamente en la realidad de los más marginados y empobrecidos de nuestro país. La misión. Yolosigua es una asociación civil que desde la concepción y práctica de la educación popular genera, acompaña, fortalece e impulsa de manera participativa procesos educativos comunitarios que inciden en la transformación de la realidad y posibilitan vida digna en sectores de mediana y alta marginalidad. La visión de Yolosigua es reconocida por la calidad de su servicio educativo y su compromiso solidario con las mayorías empobrecidas. Interviene y se articula con otras organizaciones en redes locales, nacionales e internacionales. El modelo educativo de Yolosigua es participativo, comunitario e integral. Las líneas estratégicas de intervención educativa son la educación popular en la educación formal, salud y educación ambiental, niñez, adolescencia y juventudes en derechos humanos, liderazgo y procesos organizativos de la mujer y comunidades de fe comprometidas con su entorno. Los ejes transversales de la intervención son la perspectiva de género, la espiritualidad y el cuidado de la casa común. Los problemas o necesidades que atiende la institución son el rezago educativo, la violencia, la violación a los derechos humanos, el deterioro ambiental, el debilitamiento del tejido social y la migración. Y bueno, esta institución se encuentra en varias zonas del país, entre ellas San Luis Potosí, Puebla, Guerrero y bueno, aquí en la zona del Bajío ya les había comentado que se encuentran en la periferia norte de la ciudad de León, Guanajuato, en la colonia suburbana Nuevo León, y extendiendo el proyecto a colonias vecinas como lo son San Javier, Tajo de la Presa y Echeveste. Y bueno, cuando uno se adentra en el México profundo, queda palpable que la gran mayoría de la población mexicana sufre innumerables dolores, entre ellos la falta de oportunidades para vivir una vida digna y evitar permanecer en la dureza de la sobrevivencia del día a día, que implica sobrecarga de trabajo en condiciones generalmente deplorables, sobrevivencia tan lejana a posibilitar educación, vivienda, salud, esparcimiento y dinero para lo más elemental. La vida en el campo y en la ciudad tienen diferentes características, pero la realidad en ambas sigue siendo ocasión de hacinamiento, dobles jornadas de trabajo, migración forzada, discriminación, marginación y hoy en medio de inseguridad y todo tipo de violencias. Las líneas estratégicas de Yolosigua atienden a sujetos de la población vulnerable, con capacidad de dar saltos cualitativos y mirar a lo lejos. Son las generaciones nuevas, niños, niñas, adolescentes,
Juventudes las que pueden adquirir, absorber, modificar, criticar, innovar, observar comportamientos, hábitos, aprendizajes, ritos, costumbres, destrezas y lograr sentar las bases para un desarrollo diferente. Bueno, hoy en día las juventudes están en grave situación de riesgo, propicios a caer en falsas salidas, entre ellas las ofertas del crimen organizado y del narcotráfico. Carecen de posibilidades de estudio y trabajo digno, de espacios y actividades formativas y lúdicas. Son a su vez el presente y futuro del país y tienen voluntad de servir y forjar algo mejor. Si se enciende una chispa, son capaces de hacer una hoguera. Reiteradamente se constata que el nivel educativo de la población en general es bajo y la enseñanza en las aulas muy deficiente. Es por ello que la capacitación a docentes que valoran su vocación es primordial y multiplicadora. La oferta educativa de Yolosigua. Bueno, la institución cuenta con 6 líneas estratégicas, en las cuales se dividen sus esfuerzos: la salud y educación ambiental, la educación popular en educación formal, el liderazgo comunitario y participación ciudadana, niñez y derechos humanos y pastoral. Bueno, en cuestión de salud y educación ambiental, la institución tiene como objetivo general el de formar a promotores de medicina alternativa y líderes ambientales para que presten un servicio de calidad y contribuyan a la organización, liderazgo y sostenibilidad ambiental y de salud en sus comunidades, barrios, colonias urbanas, suburbanas y marginadas, en medios urbanos, suburbanos y marginados. Bueno, en cuestión de educación popular, en educación formal, el objetivo general de la institución es el de contribuir a mejorar la calidad de la educación y disminuir el rezago educativo en nuestro país, mediante la capacitación y formación docente, la creación de comunidades educativas, en las que cada actor tenga una participación activa y el desarrollo de una cultura de paz para transformar la praxis educativa, asumir la responsabilidad de la educación integral en conjunto y disminuir los niveles de violencia en las comunidades. Bueno, en cuestión de liderazgo comunitario y participación ciudadana, la institución tiene un objetivo general de promover el liderazgo y empoderamiento de personas y comunidades a través de un proceso educativo y organizativo que lleve a la reconstrucción del tejido social. En cuestión de niñez y derechos humanos, el objetivo general de la institución es el de fortalecer procesos educativos comunitarios con los niños, niñas y adolescentes y educadores, a través de espacios de participación y formación para contribuir a la cultura de derechos. En cuestión de derechos humanos, el objetivo general es el de fortalecer la cultura y comprensión de la integralidad de los derechos humanos a partir de los procesos ciudadanos de participación democrática que favorezcan la inclusión, el respeto y la equidad, para que promuevan la defensa y promoción de los derechos humanos y el bienestar colectivo. Y en cuestión de pastoral, el objetivo general es favorecer el conocimiento del Señor Jesús en grupos comunitarios desde su realidad para que vivan su fe unida a la vida. Y bueno, las instituciones con las que colabora Yolosigua AC son la Red Latinoamericana y Caribeña para la Educación Popular de las Religiosas del Sagrado Corazón, la Red de Educadores en Favor de la Niñez Vulnerable, supervisores de la Secretaría de Educación Pública, la Tortuga Veloz AC, la Universidad Iberoamericana León, la Universidad Iberoamericana La Salle Bajío, el ANSIF, la Asociación Mexicana para la Superación Integral de la Familia, y el IBI México. Y bueno, ahora les quería hablar un poco de lo que es mi proyecto. Bueno, se supone que mi proyecto iba a ser el de ayudar a los niños con sus tareas virtuales, ¿no? Pero me comentaron que debido a la pandemia no había tantos niños en la institución,
por lo que no me pudieron asignar un grupo completo. Y entonces propuse pues realizar videos educativos, ¿no? Enseñando cosas básicas de primaria como lo son sumar, restar, las tablas de multiplicar, fracciones, etcétera, ¿no? Pero sí me hubiera gustado mucho aportar de manera un poco más presencial a los niños y niñas. Pero pues bueno, ya no se pudo. Y espero que mis videos sean aprovechados ahora y en el futuro por estos niños y por la institución. Y pues bueno, creo que es todo lo que tengo que decir hoy. Muchas gracias.